Muy buenas noches, Magíster Richard Ramírez. Buenas noches, compañeros. Vamos a presentarles nuestra exposición número 2 con respecto al trabajo y el tema procedimientos almacenados. Como autores de esta investigación, los compañeros José Caguango, mi nombre es Enrique Duque, Joseph Guaitara, Teresa Loor, Steven Mariño, Marcos Orellana, William Ramírez y Wendy Romero. El compañero Esteban Cárdenas no participó en esta investigación. Empezamos con la introducción. Bienvenido, José. Buenas noches, compañeros. Un gusto. Bueno, voy a dar lo que es la introducción. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Bloque de código SQL, sentencias DML y DDL, que se copila y almacena permanentemente en el servidor de la base de datos. Naturaleza. Funciona como una función o método centralizado a nivel de la base de datos ejecutable mediante una única llamada. Propósito: encapsular la lógica de negocios y las consultas complejas. Estructura, sintaxis básica y componentes. Comandos: la creación se realiza con create procedure o create o reflex procedure. Parámetros: declaración de variables entre entradas. Tenemos lo que es ahí un subguión, empleado, int, opcionalmente de salida, o put. Cuerpo, bloque lógico definido entre AS y Beijing ND, que contiene las sentencias SQL y el flujo de control. Ejecución, se llama con Excel nombrado P o Cal nombra PA. Muchas gracias, compañero. Continuamos con el compañero William. Bienvenido. Buenas noches, Máster. Hoy vamos a explorar cómo los procedimientos almacenados han revolucionado la forma en que las aplicaciones interactúan con las bases de datos, funcionando como una verdadera API de datos. Comparación visual de ML versus PA. Tenemos DML directo como el enfoque tradicional. En problemas tenemos enviado todo el texto por la red, compila desde cero cada vez, ineficiente para consultas repetitivas. Los procedimientos almacenados en la solución moderna. Las ventajas que solo envían nombre y parámetros. Usa planes precompilados, ejecución ultra rápida. Los tres pilares fundamentales tenemos rendimiento y eficiencia, porque son más rápidos. Menos tráfico de red, solo 10 a 20 bytes por kilobyte de consulta. Plan de ejecución cacheado, el motor de base de datos ya sabe cómo ejecutarlo. Reutilización masiva, miles de llamadas en un solo plan optimizado. Resultado tangible, respuesta de 3 a 5 veces más rápidas, mejor experiencia de usuario, mayor capacidad del sistema. Seguridad robusta, tenemos el control de acceso, no acceso directo a tablas, permisos granulares por procedimientos y auditoría centralizada. Mantenibilidad y modularidad. Beneficios: un cambio actualizado, consistencia garantizada, ahorro de tiempo y mantenimiento. En la arquitectura como API de datos, que hace que sean una API, en característica tenemos interfaz definida, el beneficio, contrato claro, entrada y salida. Encapsulamiento, oculta complejidad de la base de datos. Versionado, evolución controlada y documentación fácil de usar para devs. Casos de uso práctico: procesamiento de órdenes, reportes ejecutivos. Y como conclusión final tenemos que los PA transforman tu base de datos en un servicio. Para desarrolladores es más fácil de usar, menor curva de aprendizaje y menos códigos que escribir. Para la empresa tenemos más rápido, más productivo, más seguro, menos riesgo, más mantenible, menos costo. Muchas gracias. Continuamos.
Bueno, en mi parte, pues voy a hablar acerca de los beneficios técnicos, acerca del rendimiento, de los procedimientos almacenados, de lo que se ejecutó las 5 sentencias que usted mismo nos proporcionó en el trabajo número 12, de los cuales es importante hablar acerca del por qué se necesita realizar los procedimientos almacenados, ya que existen beneficios. En este caso sería la optimización, la velocidad y la red de los datos. Los voy a explicar cuál es el beneficio en este caso de la optimización. Pues, eh, ¿cuál es el concepto general? Es que dentro del motor de la base de datos, pues determina cómo la forma es más eficiente en obtener los datos detrás de una consulta. Obviamente, utilizando los JONs para este tipo de consultas. ¿A qué nos referimos la precompilación? Pues esto crea o se ejecuta por primera vez en el procedimiento monetado, en el procedimiento almacenado, el motor lo analiza, crea la ejecución óptima y lo guarda en la memoria caché. Entonces, esto nos ayuda eh, a tener una reutilización, así como podemos trabajarlo también en la programación orientada a objetos, pues la reutilización dentro de un sistema de base de datos, pues nos ayuda significativamente, ya que si es que existen los parámetros, no alteran esto, sino que se puede reutilizar el código y esto ayuda en el tiempo de compilación. Con respecto a la velocidad, esto aumenta la eficiencia dentro de las consultas, la eliminación de la fase de análisis y la compilación. En cada llamada, en cada consulta, acelera el tiempo de la respuesta. Es muy crucial esto en los sistemas de alta concurrencia, más que todo. Otra parte muy importante, pues al utilizar los procedimientos almacenados, se pueden ejecutar 10 sentencias a la vez y obviamente en el mismo proceso del segundo plano se puede también actualizar una cuarta, logrando esto que la única llamada de la red reduzca la latencia en este caso. Con respecto a la red de datos, que hablamos acerca de la reducción del tráfico de red, pues ¿cómo se puede demostrar esto? Pues comparar el envío de un update masivo, en este caso la línea del código de DML, que es la manipulación de los datos, entonces contra un exec cuando existe un output dentro de los procesos almacenados. En este caso, nuestro ejercicio, pues al aumentar un sueldo, pues y determinamos como departamento de finanzas, al hacer el update mediante el 15% actualmente se actualiza dentro de la tabla lo que eran los ingresos. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado en este caso pues fue menor consumo del ancho de banda y menor probabilidades de error dentro de la transmisión en consultas muy largas. Esto ha sido por mi parte. Continuamos con el compañero Joseph. Buenas noches. A continuación vamos a ver lo que es seguridad y mantenibilidad. Como primer punto tenemos seguridad. Esto es la defensa contra inyección en SQL. La inyección en SQL ocurre cuando los datos maliciosos se concatenan. O sea, una sentencia de DML directa, una protección del PA. Los PA reciben los valores como parámetros tipados, variables, no como texto SQL. El motor trata estos valores como datos puros, no como código ejecutable. Esto por ende elimina la vía del ataque. Tenemos también como punto número 2 los permisos. Modelo de seguridad por permisos de ejecución. Privilegio mínimo. Esto se revoca el permiso de la aplicación para acceder a las tablas. Select, Update, Delete directo. Concesión de acceso. Solo se otorga el permiso de execute sobre el PA. Si la lógica del PA necesita update, la aplicación no lo sabrá ni podrá abusar de él fuera del contexto definido por el PA. Tenemos también mantenibilidad, centralización y encapsulación de la lógica. Consistencia. Si la regla para el aumento del sueldo cambia, como por ejemplo de 15 al 12%, solo se modifica el PA en el servidor. Todas las aplicaciones web, móvil, escritorio automáticamente usarán la nueva regla. Esto cuenta como aislamiento, la lógica de negocio que está separada del código de la aplicación. Esto reduce la complejidad de las aplicaciones y facilita la gestión de versiones del software. Eso sería mi parte. Muchas gracias, Joseph. Continuamos, compañera Teresa, bienvenida.
Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Me corresponde hablar sobre los parámetros y las transacciones. Tenemos flexibilidad, parámetros de la entrada de input, uso de variables que permiten que el procedimiento sea genérico, reutilizable. Ejemplo del proyecto. El procedimiento almacenado para listar departamentos con más de número de empleados usa @ número de empleados para hacer la consulta dinámica. Tipado fuerte. Los parámetros deberán declararse con un tipo de dato explícito, EG, IN, varchar, decimal, lo que refuerza la validación de datos. Transacciones, garantía de integridad, atomicidad. Definición. Una transacción es una unidad de trabajo que debe de ser ejecutada por completo y no ejecutarse en absoluto. Propiedad, atomicidad del ACID. Sintaxis. Se usa Beijing Transaction o Beijing Tran seguido del commit si todo es exitoso y rollback si hay un error. Significa que el rollback se revierte a los cambios realizados en una transacción de la base de datos. Una aplicación es crucial en los procedimientos almacenados de update de sueldos. Si el proceso falla después de 500 empleados, rollback convierte los cambios manteniendo la base de datos consistente. Técnica. El procedimiento almacenado debe incluir lógica para detectar errores. EG, @ error, en T, SQL, y decidir si debe hacer commit o rollback. Ejemplo, antes de hacer commit final, el procedimiento almacenado verifica si todos los registros fueron afectados como se esperaba. Gracias. Muchas gracias, compañero. Continuamos con el compañero Steven. Hola ingeniero, mi nombre es Steven Mariño Acosta, yo hablaré sobre las aplicaciones avanzadas. Tenemos como en primera sección la lógica, el flujo de control y lógica condicional. Los procesos almacenados pueden incluir sentencias de control de flujo que no existen en SQL. Tenemos if y else que utilizamos estos condicionales para tomar decisiones. Por ejemplo, si el departamento es ventas, aplicar 5% de bono y si no, aplicar solo 2% de bono. Es decir, creamos condiciones para realizar dos procesos y que, bueno, después podamos elegir cuál, o sea, dependiendo de la opción vamos a poder tener un resultado. Luego tenemos los bucles while que lo usamos para iterar, aunque también lo debemos usar con cautela, ya que generalmente en SQL, el SQL está basado en conjuntos, que es más eficiente, como el set B y set SQL. Luego tenemos en procesamiento el manejo de conjuntos versus la iteración. La ventaja en SQL es que en los procesos almacenados, para aumentar el sueldo al 15%, lo hace con una sola sentencia que es update, es decir, actualizar, afectando a todo el conjunto de empleados el enfoque más rápido. El ejemplo de iteración tenemos cuando usamos while o cursores, solo cuando se requieren aplicar una lógica de fila por fila, que no puede ser resuelta por una sola sentencia de SQL. Luego tenemos los reportes, la generación de reportes complejos y ETL. Los procesos almacenados son ideales para generar reportes que cruzan datos, realizan agregaciones y aplican filtros basados en parámetros como el reporte del sueldo máximo, mínimo, promedio. Luego tenemos el ETL o Extract, Transform, Load, que son básicamente procesos de migración o limpieza de datos, en que los procesos almacenados ejecutan las complejas reglas de transformación antes de cargar información en las tablas finales. Muchas gracias. Bienvenido, Marcos. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. A mí lo que me tocó hablar son las desventajas y mejores prácticas. Desventajas, limitaciones y carga técnica. Portabilidad y bloqueo de proveedor. Aunque los procedimientos almacenados son muy potentes, debemos reconocer sus desventajas técnicas. La más importante es la portabilidad. El código PA no es
no es estándar SQL. Por ejemplo, el TSQL no funciona en Oracle, ni el PLSQL en MySQL. Esto genera un fuerte bloqueo de proveedor, dificultando significativamente una futura migración a un motor de base de datos diferente. Si la lógica es muy compleja, migrarla es un proceso costoso y lento. Carga centralizada y debugging. En segundo lugar, toda la carga de procesamiento se centraliza en el servidor de base de datos. Esto significa que si tenemos un volumen muy alto de ejecuciones, el servidor de la base de datos debe ser mucho más potente que si la lógica estuviera distribuida en la capa de aplicación. La depuración, debugging, puede ser un desafío. Las herramientas de depuración para el PA suelen ser menos intuitivas o limitadas en comparación con las de los lenguajes de programación de aplicación como Java o Python. Además, la prueba de la lógica encapsulada es difícil y muchos errores de datos no se manifiestan hasta el tiempo de ejecución. Como punto adicional, en los controles de versiones, finalmente esto es clave en el desarrollo moderno. Los PA generalmente no admiten control de versiones de manera nativa. Si modificamos un PA, la versión anterior se pierde, lo que complica la gestión del cambio y el despliegue continuo de código. Mejores prácticas. Lo que es los estándares y documentación. Para migrar las desventajas debemos adherirnos a mejores prácticas en nuestra codificación. La primera es la nomenclatura. Es vital usar prefijos claros como SP para Storage Producer o UFN para User Defined Function para identificar rápidamente el objeto y su tipo. La documentación es igualmente crucial. Debemos incluir comentarios de cabecera que expliquen el propósito del PA. Detallen sus parámetros de entrada y salida y registren quién lo creó o modificó. Un código que no está documentado es un pasivo de mantenimiento. Como punto adicional, la claridad en el código. Como buenas prácticas de estilo adicionales, se recomienda escribir las palabras reservadas en mayúsculas, como select, from, with, y declarar e inicializar todas las variables al comienzo del PA. Esto facilita enormemente la lectura y el mantenimiento del código. Mejores prácticas en la optimización y eficiencia. En cuanto a la eficiencia, siempre debemos aplicar la optimización. La regla de oro es priorizar el SQL basado en conjuntos sobre la iteración, es decir, usar UDAC masivo que afecta a todo un conjunto de filas es casi siempre más eficiente y rápido para usar bucles while o cursores para aplicar lógica fila por fila. En select específico, en la cláusula select, debemos evitar el uso de select. Siempre debemos especificar explícitamente las columnas necesarias para no desperdiciar recursos del servidor y reducir el tráfico de red. Para un rendimiento aún mejor, eviten usar funciones de SQL directamente en las columnas de la cláusula with, ya que esto puede utilizar los índices de la tabla. Además, al realizar búsquedas parciales, eviten poner el comodín, en este caso sería el porcentaje, al principio de la expresión. Por último, la opción while recompile se debe usar con cautela. Solo aplíquenla cuando sepan que la distribución de los datos es tan variable que el plan de ejecución precompilado se vuelva ineficiente y es mejor forzar una nueva compilación en cada ejecución. En la mayoría de los casos, la reutilización del plan es lo deseable. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Continuamos con la compañera Gwen. Bienvenida. Para finalizar, los procedimientos almacenados representan una pieza clave dentro de la arquitectura moderna de las bases de datos. Su importancia no solo radica únicamente en la cápsula del código SQL, sino que permite centralizar la lógica del acceso a la información, garantizando así que todas las aplicaciones y los usuarios trabajen bajo un mismo conjunto de reglas y procesos. Esto aporta coherencia, orden y control sobre cómo se manipulan los datos.
Uno de los mayores beneficios en el rendimiento al estar precopilados, el servidor puede ejecutarlos de forma más rápida que una consulta enviada desde cero. Esto reduce la carga en la red, optimiza los tiempos de respuesta y mejora la eficiencia general del sistema, tanto para aplicaciones grandes como para entornos con muchos usuarios. Esta optimización marca una diferencia importante en la experiencia final. Otro aspecto fundamental es la seguridad. Los procedimientos almacenados permiten restringir el acceso directo a las tablas, otorgando únicamente procesos o permisos de ejecución. Esto forma una capa de protección que reduce los riesgos como la inyección SQL y que evita que los usuarios no autorizados modifiquen información sensible. En otras palabras, funcionan como una barrera que protege la integridad de los datos. Además, aportan rentabilidad y organización, ya que centralizan la lógica en un solo lugar. Cuando se necesita actualizar o corregir un proceso, basta con modificar el procedimiento en el servidor sin tener que cambiar el código en cada aplicación que lo utiliza. Esto reduce errores, facilita el trabajo de equipos grandes y promueve el principio de no repetirse. Aunque existen algunas desventajas como la dependencia del motor en la base de datos o la necesidad de conocimientos avanzados para su creación, esto se compensa ampliamente con sus ventajas cuando se aplican buenas prácticas de diseño y documentación. Los procedimientos almacenados no solo optimizan el rendimiento y refuerzan la seguridad, sino que también mejoran la organización y la calidad del desarrollo. Es una herramienta esencial que actúa como puente eficiente y seguro entre los datos y las aplicaciones, asegurando que la información se gestione de una manera organizada, confiable y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, por la responsabilidad. Gracias, Magíster, por la atención prestada. Esto ha sido nuestro grupo. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.